A 5 días del golpe militar en Myanmar, el ejército ordenó este sábado cortar el acceso a Internet en todo el país, lo que coincide con las manifestaciones masivas contra el golpe y la exigencia de la liberación de la líder electa y Premio Nobel de Paz Aung San Suu Kyi. La Corte Penal Internacional anunció que Palestina es un estado parte del tribunal. Un reconocimiento que abre el camino para investigar crímenes de guerra en los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los 6 días de 1967. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la decisión de antisemita. Y en Bolivia los médicos se enfrentan al gobierno. Cuando el país se acerca al pico de la segunda ola de COVID-19, el personal sanitario, sobrecogido por la cantidad de enfermos, rechaza la ley de emergencia del presidente Luis Arce, que restringiría derechos gremiales. Mi nombre es Ángela Gómez, aquí comienza la mañana y también las noticias de France 24. En Myanmar, la Junta Militar ordenó este sábado el corte del acceso a Internet a escala nacional, mientras el país tiene su mayor manifestación desde el golpe de Estado del pasado lunes. La teleoperadora Telenor recibió la orden de bloquear toda la red de datos para impedir, según los militares, la divulgación de noticias falsas y garantizar la estabilidad interna de la nación. Aurora Bayud nos da los detalles. En Myanmar no solo las calles están bloqueadas. La Junta Militar ordenó el cierre de Internet de todo el país, mientras miles de personas marchaban en Rangún, antigua capital y la ciudad más poblada del país, para denunciar el golpe de Estado de esta semana. Actualización. Un corte de Internet casi total está ahora en curso en Myanmar. Los datos de la red muestran un colapso de la conectividad al 16% de los niveles ordinarios a partir de las 2 p.m. hora local. Es probable que el apagón informativo limite gravemente la cobertura de las protestas antigolpistas. La Junta ha primero intentado silenciar la disidencia bloqueando temporalmente Facebook el miércoles. Tras la prohibición, miles de usuarios se mostraron activos en Twitter e Instagram, utilizando hashtags para expresar su oposición a la toma de posesión, hasta que los militares ampliaron este sábado la represión a estas redes sociales. Para eludir la prohibición, muchos birmanos empezaron a utilizar redes privadas virtuales que ocultaban sus ubicaciones, pero la interrupción más general de los servicios de datos móviles limita ahora gravemente el acceso a informaciones independientes. No tenemos acceso a ninguna noticia sobre la madre Aung San Suu Kyi. Me siento tan triste que me duele el pecho. La ONG Human Rights Watch pidió el levantamiento de las restricciones de Internet, mientras una portavoz de Twitter dijo que la prohibición socava la conversación pública y los derechos de la gente a hacer oír su voz. La Corte Penal Internacional se declaró competente sobre los territorios palestinos ocupados por Israel, una medida que abre la puerta para iniciar una investigación por posibles crímenes de guerra cometidos por Israel. Palestina, que es considerado un estado por la Corte, celebró la decisión, pero Israel, que no reconoce al tribunal, denunció una persecución legal. Informe de Federico Cuevar Verena. Es el primer paso para investigar crímenes de guerra en Palestina. Una sala preliminar de la Corte Penal Internacional determinó que Palestina es un estado parte del tribunal y que abarca los territorios ocupados por Israel, incluyendo Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza. La aclaración es una respuesta a la solicitud de la fiscal general Fatou Bensouda, que pidió a la sala especificar los territorios donde pueden llevarse a cabo investigaciones. La Autoridad Nacional Palestina, que solicitó una investigación formal en 2018, celebró la medida. La resolución es un mensaje para los perpetradores de crímenes, que sus crímenes no estarán sujetos a un estatuto de limitaciones y que no quedarán impunes. Israel, que no hace parte de la Corte ni reconoce su jurisdicción, denunció una supuesta persecución legal. Cuando la CPI investiga a Israel por crímenes de guerra falsos, eso es puro antisemitismo. Como primer ministro de Israel les aseguro que vamos a combatir esta perversión de justicia con toda nuestra fuerza. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, apoyó a su aliado Israel y expresó su preocupación sobre la decisión de la CPI. Palestina espera que se investiguen los excesos cometidos por las fuerzas israelíes en la represión de las llamadas marchas del retorno de 2018, que dejaron al menos 270 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. Y también los bombardeos en la Franja de Gaza en 2014.
Sin una fuerza policial propia, la CPI depende de la voluntad de los estados, por lo que es poco probable que Israel entregue voluntariamente a posibles sospechosos. Además, el tribunal también podría investigar a miembros de grupos armados palestinos, que son mencionados en los informes de la fiscal. La compañía farmacéutica china Sinovac Biotech anunció que su vacuna contra COVID-19 ya recibió la aprobación para su uso entre la población por parte de las autoridades chinas. Se trata de la segunda vacuna que recibe luz verde para su distribución entre la ciudadanía china después del visto bueno que recibió en diciembre la desarrollada por un instituto de investigación de Beijing asociado a Sinopharm, un grupo farmacéutico estatal. En América Latina, Bolivia escala hacia el pico de la segunda ola de la pandemia y los médicos que siguen denunciando condiciones inadecuadas de trabajo están en pie de lucha contra el gobierno por el proyecto de ley de emergencia sanitaria. El personal dice que irá a huelga si se promulga la legislación, que entre otras cosas prohibiría el derecho a la protesta y entraría a intervenir los costos de los servicios privados de salud. Para los galenos, el presidente Luis Arce no debería dictar medidas sin el consenso ni la participación de los trabajadores de la salud. Informe de Mary Vaca. No más muertes, no más muertes, no más muertes. Cuarentena total, cuarentena total. Bolivia sufre con el repunte de contagios y una de las peores tasas de mortalidad del mundo por el coronavirus. Eso no significa que el sector médico y el gobierno de Luis Arce estén trabajando mano a mano. Necesitamos personal. Los médicos y las enfermeras están triplicando sus turnos aquí. ¿Cómo usted cree que no se van a enfermar? No hay terapia intensiva, no hay reactivos. Necesitamos ayuda y que el pueblo sepa todo lo que está pasando. Los dirigentes de los médicos acusan al gobierno de Arce de tener un doble discurso al aprobar una ley de emergencia sanitaria que restringiría sus derechos. Y firmamos hoy día un acuerdo, todo bien, pero a las horas que pasó estaban ellos sacando una ley que pues acababa con todos los derechos gremiales, con todo el derecho a la protesta, con todas las reivindicaciones por los huérfanos, las viudas. El gobierno ha defendido la ley de emergencia sanitaria para afrontar la pandemia y plantea que la población se pronuncie sobre la misma. ¿Será que está mal contar con una ley que regule los precios que abusivamente han sido cobrados en un primer rebrote de la pandemia? ¿Será que es mala una ley que establezca que no se puede realizar movilizaciones mientras dure la pandemia, mientras se declare una emergencia sanitaria? Bolivia tiene uno de los sistemas sanitarios más frágiles de la región, aún más debilitado por el desacuerdo entre el gobierno del Movimiento al Socialismo y los sindicatos médicos, tradicionalmente de posiciones conservadoras. Una disputa que ni siquiera la pandemia ha logrado resolver. En otras noticias, en France 24, Ecuador elige este domingo a su nuevo presidente entre 16 candidatos. Los ciudadanos votarán al sucesor de Lenín Moreno y renovarán la Asamblea Nacional. Desde el jueves inició la votación anticipada para personas privadas de la libertad y en casa para personas mayores y con discapacidad. Nuevos disturbios en Chile por un caso de abuso policial. Un malabarista falleció por disparos de un policía durante un control rutinario y las imágenes quedaron registradas en un video aficionado grabado con celular. El episodio pone de nuevo sobre la mesa los protocolos de los carabineros. Grupos de manifestantes levantaron barricadas en puntos de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, donde ocurrieron los hechos. Sigue cerca de la Patagonia Argentina el combate de un feroz incendio que estalló hace más de una semana en una zona boscosa de la provincia de Río Negro, hiriendo a una persona y obligando la evacuación de varias más. La conflagración destruyó más de 10.000 hectáreas cerca de la localidad turística de El Bolsón, en la frontera con Chile. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden impulsa el plan de alivio para combatir la crisis de coronavirus por $1,9 billones, pero no ha recibido el apoyo bipartidista esperado en el punto de subsidios para la población. La propuesta incluye la distribución de cheques de $1.400 a los contribuyentes, una prestación semanal por desempleo de $400 y $350.000 millones para ayudar a los gobiernos estatales y municipales. Hasta aquí el informativo, ya volvemos. Siga en France 24.